llamo Shanahan y junto a Ana Barco Doncel, compañera y socia, formamos un estudio multidisciplinar que se llama MOVA, compuesto de arquitectos, interioristas, diseñadores e ingenieros, aparejadores, o sea, un grupo de profesionales muy diversos que hace posible que nuestras obras tengan un punto de diferenciación con respecto a obras más puramente arquitectónicas. Aquí empezamos siempre a trabajar desde un equipo muy multidisciplinar que le da ese enfoque diferente a lo que hacemos. No es solo un único enfoque más arquitectónico, sino que entran otra serie de profesionales a trabajar desde el minuto cero en los proyectos que hacemos. Hoy estamos aquí para presentar un proyecto de una cafetería que está situada en la calle Viera y Clavijo, esquina con Constantino, en Triana Vegueta. Se trata de una cafetería que tenía unas circunstancias en las que teníamos que empezar a trabajar respetando sobre todo el carácter y el alma del inmueble que nos encontramos. Es un inmueble del siglo pasado, que está bien conservado. Además tuvimos la suerte de actuar también en las plantas superiores, que son 2 viviendas en las plantas superiores, pero hoy estamos aquí centrados en explicarles el proceso creativo que utilizamos en la cafetería, que en este caso ya tiene el nombre de Terravela. También es importante decir que nosotros no solo hacemos, en este caso, el interiorismo del proyecto, sino que nos centramos también en la imagen de marca, de la manera en la que nosotros entendemos la imagen de marca, que es la experiencia desde el momento en el que una persona entra en el local y sale. Para nosotros eso es la que va a trascender, no tanto el logo en sí, no tanto el interiorismo en sí, sino la experiencia que genera. Pues trabajamos conjuntamente todo eso con nuestros clientes para intentar que la experiencia sea muy redonda y que el interiorismo obviamente forme y tenga un peso específico importante dentro de toda esa experiencia, ¿no? Las dificultades con las que nos encontramos es que teníamos que resolver una cafetería que tenía muchas exigencias de maquinaria y equipamiento en un espacio muy pequeño en el que apenas había capacidad de crear por las circunstancias del espacio, pero encontramos una base a nuestro favor que era la altura que tiene el local y creímos que podíamos crear arquitectura vertical para que la sensación de un poco esa sensación catedralicia de iglesia cuando entras a grandes espacios, que te sientes pequeñito, pues intentarlo a pesar de que el espacio fuera muy chiquitito en planta, pero darle esa sensación de grandeza que nos daba la oportunidad de tener esas alturas, ¿no? En este caso estamos en una altura cercana a los 5 metros, con lo que queríamos potenciar todo eso, ¿no? Ahora vamos a ir pasando una serie de imágenes donde todo esto que voy a ir explicando se va a ir entendiendo mejor. Bueno, nosotros nos encontramos con un local que tenía una esencia y un alma muy potente, una base sobre la que trabajar fuerte, que en otros sitios pues igual no te encuentras, como puede ser un suelo que desde el primer momento decidimos que había que utilizarlo, que es este mosaico hidráulico muy sencillo, muy elegante a la vez, porque es difícil encontrarte piezas así. En este caso iba además perfectamente con la imagen que se nos estaba creando en la cabeza y decidimos que esa era una de las piezas importantísimas a conservar y a trabajar en el proyecto. Por otro lado también está la piedra de los muros que constituyen la envolvente del local. Una piedra caliza que en algunas zonas está mejor trabajada porque la fachada sí estaba hecha con ladrillos de piedra. Sin embargo, la pared que nos encontramos aquí detrás sí está constituida con una mezcla de bolos de barranco con piedra caliza, piedra negra y bueno, pues le dimos un tratamiento para homogenizarlo un poco que ahora lo explicaremos. Entonces una de las claves de este proyecto era eso. Utilizar lo que nos encontramos picándolo y sacándolo, independientemente que además que se pudiera considerar un muro feo, como por ejemplo lo que estamos viendo ahí, que es una mezcla de un montón de aparejos, que sin embargo nosotros vimos que tenía una belleza que bien potenciada podía ser una de las partes icónicas del local, ¿no? Entonces, bueno, esas estructuras que vemos aquí metálicas son las que antes hacía mención a crear una arquitectura vertical que diera mucha fuerza y mucha presencia a esa altura, pero que no quitase sensación espacial. Por eso se ve una volumetría, marcando las aristas de esa volumetría que te deja intuir y ver constantemente la espacialidad absoluta del local, pero por otro lado te genera una sensación de volumen que no es tal. Aquí en esta fotografía también se ve el muro que hablamos en la parte de atrás, que si se fijan es un muro que está hecho a trozos, ¿no? Pues también sacamos todo el hormigón de las vigas que tienen una decoración que también dejamos vista para darle un aspecto brutalista en contraste y en contraposición a una bollería muy
muy cuidada, a un producto muy cuidado, muy francés, de repostería francés, y mezclar ese brutalismo con la delicadeza del resto de cosas que íbamos metiendo. También la enfocaban en que la venta iba a ser una venta como de multitud de tipos de productos. No es como un restaurante que tú llegas, tienes una carta, te sientas. Aquí hay un montón de productos expuestos que tienes que saber colocarlo para que no pierda belleza el espacio, ¿no? Porque al final este tipo de locales tienen el riesgo y el peligro de terminar siendo una exposición un poco aleatoria de 1000 productos sin que tengan mucho sentido. Además, el proyecto tiene un altillo que ya existía, porque la ordenanza municipal en este entorno no nos permite hacer altillos independientemente de que tengamos altura suficiente. En este caso era un altillo que ya existía, que estaba consolidado, y a partir de ahí creamos una vez más una pared que no es pared, igual que la estructura que se ve aquí, que es una volumetría, que es una volumetría, como hablaba antes, que no existe, pero sí que existe. Y lo mismo ocurre con esta pared atrás, en el altillo, que es en la zona donde ellos elaboran. Metimos una serie de maderas que además quitamos la esquina, las aristas, las fuimos redondeando para dar la sensación de continuidad. Está la pared, pero tampoco está. Se puede ver desde que entras la espacialidad, que es lo que queríamos, que no se perdiera, ya que teníamos una planta tan pequeña, que la sensación de altura y volumen no se perdiera nunca, ¿no? Pues la contraposición de todo el brutalismo del local que nos encontramos con que todo lo demás estuviera muy bien cuidado. Madera colocada en una posición distinta a la que estamos acostumbrados, en vez de las más verticales la fuimos inclinando para que los detalles fueran muy curiosos, fueran muy trabajados, de tal manera que también una vez te sentaras, prestaras atención a esos detalles si eres una persona curiosa. Esta es otra imagen donde se aprecia perfectamente la verticalidad de la que hablábamos, del local. Quisimos siempre luego trabajar con materiales a los que estuviéramos muy acostumbrados y que nos fueran muy naturales, ¿no? Como la madera, que en este caso utilizamos una madera contrachapada de poco coste, pero que es muy dura y que tiene un tono muy clarito que nos ayudaba a restarle presencia a todo lo que nosotros íbamos colocando para que el espacio tuviera una presencia importante, ¿no? Y después, pues bueno, pues empiezan a aparecer una serie de elementos más decorativos, como son las luminarias, que también buscábamos que tuvieran poca presencia, pero con esos toques dorados que sofistican un poquito más el espacio, igual que los espejos de manera inclinada y un tono bronce que colocamos en las barras y en la zona de exposición de productos, que también te elevan un poquito el nivel de sofisticación del espacio y que contrastan mucho con el brutalismo del resto de materiales. En esta imagen se aprecia bien la unión del pilar con la viga, que es mediante unas molduras en hormigón que también nos parecieron muy interesantes y las dejamos vistas. En los baños también pues hacíamos una mezcla de nuevo de elementos vistos con fondos más trabajados y con materiales más trabajados para siempre generar esos contrastes industriales y más sofisticados. Y aquí vemos pues una imagen donde yo creo que lo que hemos hablado pues se ve en su máxima apogeo, ¿no? La verdad es que siempre nos hizo mucha gracia porque entrabas en el baño de Minusválido, era como una pared muy brutalista, con una lámpara muy focalizada ahí, el inodoro casi, que esta imagen tiene un punto de humor que nosotros siempre planteamos, que parecía que era un rincón de tortura, ¿no? Que ibas ahí a pasar un mal rato, pero bueno, era un punto cómico que le queríamos poner. Luego pusimos pues las barras de minusválidos en negro para también darle un tono distinto, y si se fijan siempre vamos dejando pues elementos que están rotos en el local, que simplemente íbamos parcheando, pero que nos interesaba ese parcheo como parte de la obra arquitectónica, ¿no? Y de interiorismo en este caso. Y bueno, y poco más. Espero que haya sido lo suficientemente claro y que se me haya entendido y que bueno, que hayan podido tener un punto de vista distinto a lo que a lo mejor han experimentado cuando han entrado al local, y más que nada nuestro punto de vista y de dónde vino todo y por qué se creó de esa manera, ¿no?